Bueno, crisis como esta que estamos viviendo del COVID-19 nos tomaron evidentemente a todos por sorpresa, aunque ya habíamos escuchado lo que estaba pasando en China y en otros países desde diciembre del año pasado, pero siento que caímos en el error de creer que era allá muy largo, ¿verdad? Y que le pasaba a otras personas y que aquí nunca iba a llegar. Lo cierto es que esto nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos, nuestras rutinas también variaron de un momento a otro y básicamente, entre otras muchas cosas, esto nos ha obligado a permanecer mucho más tiempo en casa juntos con los que compartimos nuestras cuatro paredes más del tiempo habitual. Y esto, como hemos dicho otras veces, es todo un reto de convivencia, ¿verdad? Y creemos que esto nos tiene que servir para muchas cosas, para ser mejores, ¿verdad? Una de ellas es para reinventarnos y es lo que han tenido que hacer muchas personas ante esta crisis, es decir, muchos que tienen negocios pequeños, microempresas, que tienen emprendimientos, que llaman ahora, simplemente han tenido que reinventarse para evitar morir, ¿verdad? Entonces conozco muchos casos de gente que se dedicaba a actividades turísticas, a lo mejor en una finca ganadera, ya no puede recibir turistas, pero tiene ganado y entonces vende carne a domicilio. Eso es reinventarse, eso es no quedarme sentado a esperar que me caiga la ayuda del cielo, ¿verdad? O que el gobierno me resuelva la situación. Eso es simplemente yo decidir qué puedo hacer yo por mejorar mi situación. Y queremos tomar los últimos minutos del programa para que hablemos un poquito de esto. No solamente de los empresarios, ¿verdad? Porque puse un caso de un pequeño empresario, sino para que nos reinventemos todos como personas, como seres humanos, porque de esto hemos insistido, tenemos que sacar algo positivo, bueno, no, algo no, muchas cosas positivas al final de toda esta pandemia. Y de eso vamos a conversar con el consultor y conferencista internacional Luis Chávez Arguedas, quien está aquí con nosotros esta mañana de lunes. ¿Cómo ha amanecido, don Luis? Muy bien, usted, don Randall, qué gusto saludarlo. Igual, igual. Vea, hemos escuchado una palabrita durante toda esta etapa de pandemia y yo no sé si todos la entendemos claramente, y es crisis. O sea, estamos en crisis. Costa Rica está en crisis, el mundo está en crisis. ¿Qué es una crisis? Costa Rica está en crisis, el mundo está en crisis, estamos cada uno de nosotros en crisis. El tema es que cuando escuchamos la palabra, Randall, definitivamente es una palabra como de temor. ¿Sí? Miedo. ¿Le da miedo? Da miedo. Y es válido, pero hay que entender que la crisis es un cambio. Ok. Es entender que cuando existe una crisis, tenemos que cambiar algo. Algo va a suceder en nuestras vidas y de repente, ¿por qué no verlo de una perspectiva positiva? Y desde ahí iniciamos a sentirnos bien con la crisis. La crisis tiene que dejarnos algo positivo, definitivamente. Y es un buen momento para ya limitarnos a decir la crisis es mala. Claro, hay situaciones complejas, dolorosas y demás que están pasando en el mundo, pero bueno, desde mi vida, desde mi ser, desde mi entorno, ¿cómo puedo manejar yo esa crisis? Ahora, yo he dicho desde el principio de esto que leí una frase que me encanta y es que la crisis la superan las especies no necesariamente que son más fuertes o que tienen más inteligencia, sino las especies que se adaptan mejor al cambio. Y creo que esto, en un momento de crisis como esta, es fundamental. O sea, ¿qué papel juega la adaptación? En la capacidad que yo tenga de adaptarme a las nuevas condiciones. Primeramente tenemos que entender que no todos somos iguales. El ser humano tiene personalidades distintas y en el camino encontramos gente que se adapta súper fácil al cambio y hay otras que les cuesta un poquito más. Entonces de repente son las que se resisten un poco al cambio, pero definitivamente el cambio es decirnos a nosotros mismos, está pasando una situación, debo comprender qué es lo que está pasando, conocer verdaderamente lo que está pasando y ahora decir, ¿por qué no intentarlo? El cambio es intentar, es intentar. En el cambio vamos a equivocarnos. Por supuesto, es válido equivocarse. Entonces, tal vez el temor no sea la crisis, el temor no sea el cambio, el temor sea a equivocarnos durante ese cambio. Y lo que debemos entender es que es válido equivocarnos cuando estamos generando ese cambio. Y estamos en una época así. Creo que el mejor ejemplo que les podemos dar es lo que está pasando, ¿verdad? En el país, en el mundo y en nuestras casas. Es decir, cosas que antes hacíamos que ya no podemos hacer. Salir a la calle, abrazarnos, irnos a comer a un restaurante, salir los fines de semana, circular libremente por las calles, hacer ejercicio, tener que trabajar desde la casa, convivir con la esposa, el esposo, los hijos, la abuela, el perrito, mucho más tiempo del que compartimos habitualmente,
ser más rigurosos con la limpieza, con la higiene. Todas esas cosas que nos han obligado, que esta pandemia nos ha obligado a asumir, porque así es, son cambios y en la medida, según le entiendo, en la medida en la que yo me adapte a esos cambios y logre incorporarlos a mi vida como parte de mi nueva rutina diaria, va a depender el éxito o el fracaso ante esta crisis. Así es. Primero entendamos que el cambio ha sido de toda la vida. Heráclito, filósofo griego, que nació en el año 530 a.C., decía que lo único constante es el cambio. Ajá. Definitivamente, la vida es de cambios constantes. En la capacidad que tengamos de abrazar ese cambio, el éxito va. Pero debemos conocernos primeramente. Debemos conocer cuáles son nuestras habilidades, cómo lograr reinventarnos, que es un tema valiosísimo hoy por hoy. Y que es hacia dónde nos dirigimos con esta reinvención, a entender que el cambio puede ser positivo y que es algo que va a pasar hoy. Lo que pasa es que el cambio hoy se ve más. ¿Por qué? Por lo que está pasando. Claro. Bien lo decís, el tema de estar pasando una pandemia mundial nos hace y nos obliga a participar de este cambio. Porque generalmente estamos en confort, hacemos todo tranquilamente, no pasa nada, pero la situación mundial nos está obligando y ese es de repente el temor que podamos tener. Luis, ¿cómo manejo las emociones correctamente? ¿Cómo yo gestiono mis emociones correctamente en un periodo como este? Porque hay muchas emociones a flor de piel. Miedo, inseguridad, incertidumbre, cólera, frustración. Sí. Bueno, primeramente hay que entender que las emociones nacen del cerebro racional y el cerebro emocional, ¿sí? Entonces, cuando juntamos estas dos, viene una palabra o unas palabras que son muy conocidas hoy porque es la inteligencia emocional. Okay. De repente, el ser humano se dedica a aprender, a conocer, a saber, a entender, pero no regula las emociones. Si yo te pregunto, ¿te conoces emocionalmente? ¿Sabes qué te enoja? ¿Sabes qué te entristece? ¿Sabes qué te pone muy alegre? Entonces, cuando yo me conozco, cuando yo realmente digo, yo sé que me está enojando, sé que me tiene triste, sé que me está frustrando, puedo combatir, puedo regular esa emoción. Entonces, no me va a afectar tanto. Entonces, acá lo primero es conocerme emocionalmente. ¿Cuánto me conozco yo emocionalmente? Porque generalmente el día a día nos hace estar muy rigurosos y no planteamos de repente cómo puedo emocionalmente ayudar a otros, pero especialmente ayudarme a mí mismo. Desmenucemos un poquito este concepto de inteligencia emocional, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con el otro tipo de inteligencia, no tiene nada que ver con los conocimientos que yo tenga, con los títulos que tenga colgados en la pared de mi casa. ¿Qué es la inteligencia emocional? Muy bien. Daniel Goleman definía que inteligencia emocional es no solo entender mis emociones, sino entender las emociones de otro. Okay. Y que en ese compartir podamos tener la capacidad de aceptarte, de aceptarme y que haya una muy buena, no solo automotivación, sino también manejar de la mejor forma las relaciones interpersonales. Entonces, llevémoslo a la casa. Conozco a mi hijo, conozco cuáles son las emociones de mi hijo. Debo saber cuáles son, debo saber qué le gusta hacer. Entonces, ahí es donde yo comparto con él esos gustos. Uno de los grandes problemas que cometemos como padres de familia es que queremos que todos nuestros hijos sean iguales. Y todas las personas que están dentro de nuestra casa actúan completamente distinto. Unos actúan más alegres, otros son más recatados, otros son más, queremos jugar, otros no, están en su cuarto y queremos que todos actúen igual. Entonces la inteligencia emocional es adaptarnos a cuáles son tus emociones y cuáles son las mías. Okay. Luis, ¿y la inteligencia emocional uno la trae desde el nacimiento o yo la desarrollo? No, se desarrolla. Muchos desde niño uno ve chicos que tienen habilidades emocionales, que cuando se les dice algo lo toman de buena manera, lo toman con una actitud que dicen, bueno, estoy aprendiendo con eso. Pero en la mayoría de los casos la inteligencia emocional se va aprendiendo en el camino. Bueno, vamos a colocarles una pantalla sobre pilares de inteligencia emocional. Porque, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Hay gente que es muy inteligente, digamos, intelectualmente, exacto, pero no tiene tanta inteligencia emocional. Es decir, esa gestión de las emociones y ese ponerme en los zapatos del otro y esa forma en la que yo reacciono ante las cosas que emocionalmente me impactan no está tan desarrollada y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿qué? 4 cositas que son importantes. Son 4 puntos importantes. El primero, la capacidad de conocer nuestras emociones.
¿Qué es tener la capacidad de conocer nuestras emociones? Saber claramente cómo puedo fácilmente enojarme, frustrarme y demás, que era lo que estábamos hablando hace un momento. La capacidad, punto número 2, la automotivación. Todos los días, ante cierta circunstancia, la que está pasando hoy, levantarme en la mañana y motivarme y decirme, puedo seguir adelante, algo bueno vamos a sacar de esto. La tercera, la habilidad de conocer las emociones de todas las personas que me rodean. El círculo cercano, no puedo conocer a todas las personas, pero sí de mi familia, sí de mi entorno, sí de mi jefatura, etcétera, de mis colaboradores y demás. Y la tercera, si estos 3 pilares están fuertes, el cuarto pilar va a ser muy sencillo de trabajar, que es el control de las relaciones interpersonales. Si yo me conozco, me automotivo y conozco las emociones de las demás personas, puedo tener un control del entorno. ¿Por qué? Porque lo que te suceda te puedo acompañar, pero de repente no me va a afectar, porque regulo mis emociones. Ahora, mucha gente posiblemente esté preguntándose, bueno, ¿por qué este carajo habló al principio de reinventarnos en un momento de crisis y ahora se fueron por inteligencia emocional? ¿De qué me sirve esa inteligencia emocional y esos pilares que usted acaba de mencionar para reinventarme en este momento? Iniciabas esta entrevista diciendo que teníamos que tener esas habilidades de reinvención. Definitivamente, si no me conozco, no puedo reinventarme. Cuando escuchamos la palabra reinvento, es empezar de nuevo, pero no necesariamente tengo que cambiar mi esencia para empezar de nuevo. Reinventarse quiere decir me conozco y conozco tanto mis habilidades blandas como mis habilidades gruesas o duras para poder hacer cosas nuevas, emprender nuevos retos. De repente he escuchado mucha gente que dice, Luis, es que no todos son para emprender. Bueno, no estamos hablando de emprender un negocio, estamos hablando de emprender nuevas relaciones en nuestra casa. Incluso mi vida. Por supuesto. No estamos hablando de emprendimiento, pongo un negocio, no, estamos hablando de cómo regulo mi vida, cómo de ahora en adelante, conociendo mis emociones, puedo reinventar todo lo que está sucediendo. Ahora, usted acaba de añadir 2 conceptos más que hay que explicar, habilidades blandas y habilidades Muy duras. bien, ¿Qué es ok. eso? Habilidades blandas son, vamos a hablar, habilidades blandas es actitud. ¿Qué es actitud? Mi forma de liderar, mi forma de comunicarme, mi forma de entender, mi forma de tener una buena relación de trabajo en equipo, etc. Mis habilidades duras es el conocimiento técnico, aptitud es conocimiento. Lo que me dan en la universidad o en el colegio, Totalmente, conocimiento. exactamente. Lo demás es de adentro hacia afuera, esas habilidades blandas. Dicen, los que conocen mucho de este tema, dicen que las personas se contratan por habilidades duras, habilidades técnicas, tu conocimiento pero muchas veces son despedidas porque no tienen un control de sus habilidades blandas, Claro. sus buenas relaciones interpersonales. Claro. Y en este momento, digamos, en este momento, si alguien se está replanteando sus cosas en este momento de crisis por el COVID, ¿qué es más útil? ¿La habilidad blanda o la habilidad dura? Se dice que el que tiene buenas habilidades blandas es exitoso en la vida, porque lo que va a tener es buenas relaciones con los demás. Al tener buenas relaciones con los demás, tenés puertas abiertas. Entonces ahí viene de la mano el éxito. Por supuesto, la habilidad técnica es valiosísima. Sí. No podemos dejarla de lado. Pero hoy, por lo que estamos pasando, tenemos que tener habilidades, tenemos que conocer al vecino, tenemos que conocer a las personas incluso que tienen necesidad y poder aportarles también. Y de ahí viene un tema importantísimo de reinvención. Claro, y es que se me ocurre que si a lo mejor yo no tengo tantas habilidades duras como quisiera o tantas herramientas para salir adelante, puedo pedir ayuda. Porque tampoco está mal pedir ayuda. Jamás. El ser humano cree que pedir ayuda es un signo de debilidad. Totalmente. Cree, no, es que estoy mal. Es válido, en este tiempo es válido estar mal. Claro. Es válido pedir ayuda. Es válido decirle al vecino, decirle al familiar, decirle al amigo, necesito que me ayudes. Ahora, mucha gente dirá, es que qué tirada, ¿cómo hago yo para reinventarme en las 4 paredes de mi casa, encerrado ahí en un espacio pequeñito, confinado, donde además hay otro montón de gente? Sí. ¿Verdad? ¿Se puede eso? El temor mayor es que me conocen. Decían las abuelitas, no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Claro. En la casa nos conocen tal cual y por eso nos da miedo reinventarnos ante nuestra familia, ante la gente que nos conoce. Pero es un buen momento para que la gente, abrirnos, tener una apertura a mi familia, a mis hermanos, a mi círculo y decir, este soy yo, con mis fallas, con mis debilidades. Es un buen tiempo para pedir perdón, es un buen tiempo para reencontrarse definitivamente como familia. Bueno, y vamos a dejarles para terminar esta conversación con Luis una pantalla con una frase muy bonita y la vamos a desmenuzar rapidito. Y digo que es una frase muy bonita porque si leen ahí en vertical,
la frase es, o la palabra es darse. Y qué lindo darse en este momento, ¿verdad? No solamente pensar en mí, en yo quiero, yo puedo, yo quisiera o yo necesito, y pensar en que yo puedo más bien darme a los otros, a los que a lo mejor necesitan más. Y esas es una filosofía de vida, cada letra, digamos, tiene un concepto: decidir, aceptar, respetar, servir y empatía, que es otra palabra que me encanta. Darse, te comento, es una filosofía que aplico hace más de 20 años. Escuchada de una amiga, Nadia Jiménez, en una actividad lo dijo y lo apliqué para mi vida totalmente. ¿Qué es decidir? Decidir en la mañana levantarme y decir, vamos a hacer el cambio y lo vamos a hacer positivo. Es un tema de decisión personal. Nadie te va a obligar a hacerlo. Vos lo decidiste. Quiero hacer las cosas bien. Aceptar, la A, aceptar lo que estamos viviendo. Hay que tener la capacidad de aceptar que no podemos hacer otra cosa que estar en la casa. Sí, estamos en esta situación aquí y ahora. Y no solo aquí y ahora. Mundialmente todos estamos viviendo exactamente lo mismo. Respetar. El respeto para mí es el segundo valor más importante después del amor, definitivamente. Si yo respeto, me respetan. Y hoy, aplicado a la realidad, tenemos que respetar a nuestras autoridades, lo que nos piden hacer. Y esto vamos a salir muchísimo más rápido. La S es servir. ¿Qué es servir? Darme a otro, darle a los demás, solicitarles qué necesitan o de preguntarles qué necesitan para poder ayudarles. Y de ahí viene la quinta letra y palabra, que es la empatía. Definitivamente la empatía es ponernos en los zapatos de los demás. Es decirle a los demás, aquí estoy. Yo creo que es un buen tiempo, Randall, para reinventarnos realmente, no solo dentro de nuestras casas, sino también con las personas que están necesitando muchísimo. Como bien lo decía usted, no es un momento para esperar que el gobierno nos ayude. Nosotros de repente podemos ayudarle a la persona que tenemos a la par. Es un buen momento para cambiar nuestra vida y verlo de una manera positiva. Muchas preguntas que debemos hacernos hoy. He visto memes que dicen, si no pasas esta pandemia y no has leído un libro o esto, no es eso. Eso es válido, sí, pero no es eso. Es el realmente entender que la vida nos está dando una oportunidad para ser mejores personas. Bueno, mejor no lo pudo haber dicho. Yo pienso que esas son frases cliché que la gente reproduce y que al final de cuentas no tiene sentido. O sea, creo que los cambios se generan y son cosas tan pequeñas en algunos casos, ¿verdad? Como coger el teléfono y a lo mejor ya no podemos ir a la casa del vecino, pero sí podemos escribirle un texto: ¿cómo estás? Total. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? Exacto. Aquí estamos. Exacto. Solo eso. Exacto. Eso nos hace mejores seres humanos, mejores personas y evidentemente mejores vecinos y mejores ciudadanos. Luis, muchas gracias. Gracias por estas palabras. Vean, siempre que podemos tratamos de, en medio de todo esto y de que circula tanta información de salud, de, ¿verdad?, la actualización que hacemos todos los días, estamos tratando no solamente de entender mejor qué es esto de la pandemia del COVID y el reto al que nos somete, sino también de darle alimento al alma, que yo pienso que es totalmente de acuerdo. Muchas gracias a usted, Luis. Luis Chávez Arguedas es consultor y conferencista internacional. Si usted quiere conversar con él, 6094-4216. Ahí en el Facebook hay muchos piropos de gente que ha trabajado con usted. Muchas gracias. Muchas gracias.